empezamos a ver de vuelta Europa, tema que de alguna manera hoy quiero concluir. Es decir, me gustaría hoy lograr sintetizar, concluir, finalizar el tema del pensamiento religioso en Europa, para luego pasar a lo que es el tema de las religiones en la Edad de Bronce. Quiero decir que la época de la Edad de Bronce es de extremísima importancia, porque es cuando surgen por primera vez en distintas partes del globo terráqueo las primeras grandes culturas. Es el momento cuando surge el concepto, bueno, lo que hoy llamamos la civilización, la alta cultura. La Edad de Bronce es el momento cuando surge la religión plenamente institucionalizada, jerarquizada, que corresponde a una cultura compleja ya. Bueno, mientras tanto, vamos a concluir, terminar lo del Neolítico. Pero antes quiero hacer el anuncio del diplomado. Porque ahorita y no en la parte final, porque luego me siento presionado por el tiempo, todavía quiero decir una que otra palabra vinculada con el tema en sí, ya me siento presionado por el tiempo, sí. De tal manera que ahorita hago el anuncio referente al diplomado, y luego ya de la cuestión de la religión, o más bien las religiones en el Neolítico. Bien, recuerdo que en términos de cronología, toda esta época del Neolítico se subdivide en dos fases. Hay dos fases muy marcadamente distintas. La primera, que arqueológicamente se identifica con el Neolítico temprano y el Neolítico medio, hablo del Neolítico en Europa. El Neolítico temprano y medio en Europa, que abarca los milenios sexto, quinto y una parte del cuarto, es lo que es el Neolítico temprano y medio, una fase bastante homogénea. Y luego lo que es el Neolítico tardío, que abarca la segunda mitad del cuarto milenio y todo el tercer milenio antes de nuestra era. Voy a presentar brevemente los asuntos más esenciales de la religión y otros aspectos relacionados en cada una de estas dos fases. Bien, durante la primera fase, que abarca el Neolítico temprano y medio, se puede decir que en todo el continente europeo tenemos una religión que, como lo vimos para ciertas fases del Neolítico en el Próximo Oriente Asiático, estaba estructurada en torno al culto de la gran diosa madre, es decir, la clásica religión neolítica de la Magna Mater. Ahora, ¿de dónde sacamos esta seguridad? ¿Por qué podemos asegurarlo? La plástica figural, es decir, la corriente del arte, que son las pequeñas figurillas, básicamente del barro, tanto secado al sol, pero en general ya cocido en hornos, esta plástica figural, que no cabe ni la más remota duda que incluye mensajes religiosos, porque su contexto arqueológico es netamente ritual. Hago mención que desde el Neolítico bien temprano existen santuarios, o sea, espacios dedicados específicamente a la realización de las ceremonias religiosas, y en el contexto de estos santuarios y en otros contextos vinculados con el ritual religioso se encuentran estas figurillas. Y lo más importante es que tenemos una enorme cantidad, pero realmente enorme. No se tratan de 10 o 100 figurillas, sino de miles, centenares de miles de figurillas femeninas que están por doquier en todas las culturas, en todo el continente europeo. Me permito mencionar las culturas arqueológicas más importantes
de esta fase del Neolítico en Europa, y todas estas culturas que voy a mencionar tienen una plástica completamente figural, antropomorfa, completamente dominada por la figuría, por las figuras femeninas, presumiblemente la representación de la gran diosa madre. Es decir, a lo mejor será un bombardeo de nombres, pero me gusta dejar evidencia muy clara. Ujú. Entonces menciono aquellas culturas arqueológicas del Neolítico en Europa durante la primera fase del Neolítico temprano y medio, para las cuales la plástica figural es o en exclusiva femenina o con el predominio total de las figuras femeninas. Pues tenemos la cultura protosesclo en Grecia del sexto milenio antes de nuestra era, a donde no hay ni una sola representación masculina. Absolutamente todo son las figuras femeninas, representan al concepto de la gran diosa madre. Luego las culturas presesclo y sesclo en Grecia del quinto milenio antes de nuestra era, con un dominio total de las figuras femeninas. Luego la cultura dimini, también en Grecia, en el Neolítico medio del cuarto milenio antes de nuestra era, tenemos la misma situación, predominio de las figuras femeninas, expresando siempre caracteres relacionados tanto con la procreación como con el cariño materno. Luego un círculo de varias culturas en los Balcanes. Este círculo se conoce como Starčevo, Kiriš, Kriškaranovo, son nombres de los sitios en Bulgaria, Rumania. Starčevo, Kiriš, Kriškaranovo es una serie es un círculo que abarca muchas culturas arqueológicas de los Balcanes del quinto milenio antes de nuestra era. Allá tenemos la misma situación, el dominio total de las figuras femeninas, con rasgos sexuales, procreativos y del cariño materno muy remarcados. Luego el círculo de las culturas de la cerámica lineal de norte, del centro de Europa, de la región del río Danubio, círculo danubiano de las culturas de la cerámica lineal. Son muchas culturas y todas tienen una enorme cantidad de las figuras femeninas. Casi todas son femeninas, como ya lo dije. Luego cultura vincha en Yugoslavia, lo que hoy día es Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, es decir, la ex-Yugoslavia, Eslovenia, Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina. Allá la cultura vincha del cuarto milenio antes de nuestra era, otra vez la misma situación que hemos visto. La cultura tisha en Hungría del cuarto milenio antes de nuestra era, la cultura lengen en Hungría occidental y en Austria. Lo que más importa es que todas estas culturas tienen la plástica figural dominada por completo por estas figuras, pero no es todo. El ritual funerario también deja ver claramente el papel importante de la religión aquella, de la gran diosa madre, en términos de que la posición social de la mujer relacionada con la religión femenina, la posición social de la mujer es notablemente más elevada que la posición social del hombre. Uh-huh. Las tumbas femeninas son más minuciosamente elaboradas. Las ofrendas a menudo son más ricas, en el sentido que se ve una atención mayor hacia el ritual funerario de las mujeres que de los hombres. Esta es una situación que tenemos para el Neolítico temprano y medio. Es el momento cuando el sexo femenino tenía una situación social de dominio sobre la posición social del sexo femenino, puesto que la religión gira en torno a la fertilidad y fecundidad de la mujer y de la tierra, puesto que la mujer inventó la agricultura,
puesto que la vida depende de la agricultura y son las mujeres quienes siembran y cosechan. ¿Pero ellas la inventaron? Sí, sí, se sabe. Bueno, con la absoluta seguridad no podemos decir, pero allá por el 95%, las mujeres inventan la agricultura porque sabemos, y eso sí sabemos con seguridad, de que en los momentos cuando se inventa la agricultura, las mujeres son las que cosechan las plantas silvestres comestibles, es decir, la recolección de plantas es una actividad femenina. Las mujeres van al campo y no siembran, pero cosechan. Sí. Cosechan plantas comestibles silvestres. ¿Esto será porque los hombres andan corriendo tras la bestia? Los hombres están corriendo tras la bestia. Sencillo. Si los hombres están dedicados a la caza, a la casa, no al hogar, a cazar. Sí, sí. Los hombres cazan y pescan, las mujeres recolectan y pescan y se dedican al hogar. En Europa la agricultura no la inventan, la trajeron, como lo vimos la vez pasada, desde el Próximo Oriente. Sí. Pero allá en el Próximo Oriente es la mujer la encargada a recolectar las plantas comestibles, es la que dio los primeros pasos hacia la agricultura, o sea, la que cultivo. Se dio cuenta. Sí, porque la mujer tiene el contacto con la planta, o sea, la que cosecha las hierbas comestibles, la que lleva la cosecha a la casa, la que separa como se incienta el grano de la paja y que luego muele el grano para obtener la harina, luego se hace el pan. Es decir, siempre fue la actividad económica netamente femenina, eso de recolectar las plantas, y es la mujer que inventa la agricultura. Es que me llamó poderosamente la atención, porque a lo mejor voy a decir una tontería, pero a lo mejor tiene una liga, no sé, me llama la atención esta liga que existe hoy día. Tú dijiste ahorita, la mujer es la que va a la planta, la que tiene el contacto con la planta. Hoy día, generalmente, quien tiene el contacto con las plantas son las mujeres. Además que en otro sentido, no la agricultura, ¿verdad? Pero sí, ¿por qué no los hombres son los que se alegran con las florecitas y a quien les dan las florecitas y todo este rollo, ¿no? Sí, seguramente tiene que ver con los que son las diferencias de psicología. Gracias a Dios somos distintos. Qué aburrido si todos fuéramos iguales. Claro que las mujeres, estoy totalmente de acuerdo. Las mujeres son distintas. Nosotros los hombres somos distintos. Nadie es mejor, nadie es peor. Somos diferentes. No hay aspectos del sexo que por definición definen el papel predominante de un sexo sobre el otro. Las situaciones relativas de posición social de un sexo y relación con el otro, todo esto está en función del patrón cultural general. Es decir, en Neolítico, durante varios miles de años, fueron más de 4.000 años o más, se tenía un patrón cultural en el cual la vida dependía de la agricultura. Agricultura es tierra, la gran diosa. La tierra es femenina, la tierra es una enorme vagina. La mujer es la savia de la vida y la tierra es la savia de la vida. Los dos entes que son poseedores del enigma de cómo crear, dar la vida. La fertilidad de la tierra, la fecundidad de la mujer se correlacionan. Eso ya lo vimos tantas veces. Y todo eso en material arqueológico se refleja como estas figurillas femeninas a nivel social, a nivel ritual funerario. Las tumbas femeninas son mejor hechas, tienen la riqueza del ajuar funerario, de las ofrendas depositadas frecuentemente mayor que de las tumbas masculinas. Y esta es una situación que se tiene propia para el Neolítico temprano y medio. Es decir,
hasta el cuarto milenio. En el cuarto milenio antes de nuestra era se dan muchos cambios que a la larga resultan ser revolucionarios, tanto en cuanto al orden social como en cuanto al orden sobrenatural. Es decir, los cambios, bueno, voy a hablar de los cambios religiosos. Exacto. Relacionados con los cambios sociales, porque tampoco me puedo clavar en cómo evolucionaba la cultura neolítica. Tenemos que ir retomando algunos aspectos de la economía, organización social, etcétera, etcétera. Porque si no se entiende. Exactamente, pero sin perder de vista el tema central, que es la evolución del pensamiento religioso. Exacto. Bien. En esta transición del neolítico medio al neolítico tardío están gestándose varios cambios muy importantes. Dos de estos cambios importantes se dan en el campo del ritual funerario. Es decir, todo lo relacionado con la parte de la religión que gira en torno al más allá. El ritual funerario, los ritos funerarios reflejan el pensamiento religioso en cuanto al más allá. Bien, entonces tenemos en primer lugar un proceso de la sustitución del ritual individual por el ritual colectivo. Es decir, déjenme explicar de qué se trata. Hasta prácticamente finales del cuarto milenio antes de nuestra era, la mayoría de las tumbas eran colectivas. O sea, no se construían las tumbas para una sola persona. Y luego empiezan a aparecer las tumbas cada vez más espectaculares, pero que se construían para una sola persona. Eso es un indicador de jerarquización social. Es decir, aparecen clases, grupos sociales que son cada vez más privilegiados, por un lado, pero también por el otro lado, significa un cambio sobre cómo se imaginaba el más allá. Si las diferencias sociales que se estaban dando en la vida en este mundo operaban aquí y ahora se hace proyección de estas diferencias sociales al mundo del más allá. Aparecen cada vez más frecuentemente las tumbas individuales que en un momento dado se volverán predominantes. Las tumbas individuales. Sí, se vuelven predominantes las tumbas construidas para una sola persona, con ajuares funerarios cada vez más ricos, o sea, más numerosos. ¿Marcando una jerarquía? Exacto. Es decir, ritos funerarios distintos para gente de clases sociales diferentes, por lo tanto, la vida del más allá diferente para gente de clases sociales distintos. ¿Sí me explico? Claro. La diferenciación social del más allá. Sí. Una proyección mecánica de la jerarquización social en este mundo hacia el mundo más allá, partiendo de la idea que allá, en el mundo del más allá, las diferencias sociales se mantienen. Los pobres de aquí serán, bueno, es lo opuesto a lo que dice la Biblia, ¿no? Claro, pero estamos hablando de la prehistoria. Exacto, sí. Lo que se estudia ahí. Exactamente. No lo estamos juzgando, lo estamos conociendo. Exacto. Esta diferenciación del ritual funerario, diferenciación social del ritual funerario, denota la diferenciación social de las creencias sobre el más allá, por un lado. Por el otro lado se da otro cambio muy importante, no temo decir que más revolucionario en cuanto a todo eso de las tumbas y el ritual funerario. Hasta la mitad del cuarto milenio, el ritual funerario dominante es la inhumación, la palabra que se me olvidó en el programa de tele. La inhumación quiere decir el depósito del cuerpo del difunto en un lugar para eso preparado en la tierra, es decir, una fosa, un sarcófago o una
Literna, al fin y al cabo, depósito del cuerpo. Este cuerpo en ciertas posiciones, con ciertas ofrendas, pero el cuerpo se deposita, se le deposita en la tierra, el cuerpo regresa al cuerpo, el cuerpo del difunto regresa al cuerpo de la grandiosa madre. Esto es lo predominante, la inhumación predomina por completo el Neolítico temprano y el Neolítico medio. A finales del Neolítico medio, allá por el cuarto milenio aparecen las primeras tumbas de incineración, es decir, al cuerpo se quema. Se quema el cuerpo y las cenizas o se dispersa o se guarda en un recipiente que se llama urna funeraria. En una urna funeraria se guardan las cenizas y la urna, también se coloca, se deposita en un hoyo, en una fosa. Este ritual de incineración responde a unas creencias sobre la vida del más allá muy distintas en comparación con lo que está atrás de las tumbas de incineración, de las tumbas de inhumación. Si se quema el cuerpo, significa que el cuerpo no se necesita. ¿Se me explico? Sí, totalmente. Si el cuerpo se deposita si se deposita el cuerpo y junto con el cuerpo las ofrendas como herramientas, hachas o comida, herramientas, armas, comida, objetos de uso cotidiano, se cree en una vida del más allá, en otra vida, y se cree que estos objetos serán necesarios en la otra vida de este difunto que una vez a lo mejor va a necesitar su cuerpo. Si el cuerpo se quema, significa que no es necesario. Significa... Importante cambio. Significa que lo que importa es lo que podemos llamar alma. ¡Órale! El renacimiento es del alma, más no del cuerpo. El cuerpo cumplió su función. El alma va a renacer en otro cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo aquel hizo su chamba y lo quemamos. Es tremendamente importante esto, es revolucionador por completo. Sí. Este cuerpo ya funcionó, ya cumplió su misión y lo quemamos. Y las cenizas se dispersan, se guardan, como recuerdo, se guardan en la tierra, pero ya no es el cuerpo, son cenizas. ¿Qué año? Este cambio, que a la larga a la larga se va a dar la situación de la total sustitución de inhumación por la incineración. Es decir, en la segunda mitad del cuarto milenio antes de nuestra era, aparecen las primeras tumbas con cuerpos quemados, la incineración. Luego se da el fenómeno de cementerios mixtos. En el mismo cementerio, en la misma necrópolis, tenemos tumbas de inhumación, cuerpos depositados, y tumbas con incineración, urnas con cenizas. Es la convivencia de dos ideas muy distintas sobre el más allá. ¡Órale! Y luego se da el proceso de que las tumbas de inhumación desaparecen y en la transición del cuarto al tercer milenio antes de nuestra era aparecen las primeras necrópolis que tienen exclusivamente y solamente las tumbas de incineración. Eso marca un cambio religioso de extrema importancia. Todo eso se da en varias partes de Europa. Sobresale la cultura. ¿Solamente en varias partes de Europa? Bueno, estamos hablando de Europa ahorita. Sí, no tocamos América. No tomamos. Yo me refería de donde vienen el próximo Oriente Asiático, Ajá. de donde vienen estos conquistadores. Sí. No me quiero, meter ahorita. Sigamos ahorita. Estamos hablando de Europa y vaya, este proceso de la eliminación de inhumación y la yuxtaposición total de incineración, es decir, eliminación de las tumbas con cuerpos depositados y la imposición total de las tumbas con cenizas
de cuerpos quemados se da más tempranamente en Europa Central, en interior de una cultura llamada Baden, la cultura Baden en Alemania, es en el interior de la cultura Baden del Neolítico tardío de Alemania, cuando por primera vez aparecen las necrópolis exclusivamente de incineración. Repito, es un cambio esencial. Y este cambio refleja, es decir, el predominio nuevo de incineración refleja otro cambio todavía más importante. Es decir, ahora los cuerpos se queman porque la religión ha cambiado ya. Y ahora la religión tiene que ver con fuego, por lo tanto, con sol. Por lo tanto, con una religión netamente masculina. Este es el gran cambio que se da. El Neolítico tardío marca el momento de la crisis, de la progresiva desaparición de la religión de la gran diosa madre. En primer lugar, la plástica figural femenina empieza a esquematizarse. Las figurillas femeninas de las que representan a la gran diosa se vuelven cada vez más esquematizadas. Aparecen las masculinas, que en un momento dado logran la primacía, se vuelven dominantes, las masculinas. Las femeninas que se vuelven cada vez más esquematizadas y finalmente se vuelven la minoría y hasta que desaparecen, por un lado. Por el otro lado, otro cambio muy importante es que los santuarios, es decir, espacios dedicados en exclusiva a la realización de las ceremonias religiosas, durante el Neolítico tardío se vuelven cada vez más construidos, o sea, se construye. Un santuario puede ser un lugar en la montaña. Natural, una cueva. Exactamente. Pero ahora se da el proceso de la construcción arquitectónica de los santuarios, o sea, los santuarios se convierten en templos. Santuario arquitectónicamente construido quiere decir templo. Y en el contexto de estos santuarios construidos aparecen las evidencias de cada vez más importante culto solar, el culto al sol. Y todo eso se relaciona con el desarrollo de la metalurgia, que es la metalurgia una corriente de tecnología que implica manejar las muy altas temperaturas, hornos de altas temperaturas. Alta temperatura es algo muy propio para el sol. La sociedad se masculiniza. Las aldeas que crecen en densidad de población son cada vez más ricas en términos de la comida almacenada. Miren, mientras más gente vive en una aldea, más necesita de comer. Sí. Bien, entonces la agricultura tiene que rendir más. Se tienen que expandir los campos de cultivo. Pero mientras más se cultiva, las cosechas son cada vez mayores y las cosechas en parte hay que almacenar. Entonces, mientras más gente vive en una aldea, más comida almacenada está para la próxima siembra. Por lo tanto, estos almacenes llenos de comida se convierten en blancos de ataques de otros grupos. Por lo tanto, los poblados empiezan a fortificarse. Por lo tanto, surge la necesidad de la defensa militar de los poblados en contra de los agresores. Por lo tanto, surge la necesidad de la existencia de una clase social nueva de los guerreros. Y son hombres. La vida se vuelve cada vez más compleja. Se da la apremiante necesidad de la existencia de un gobierno centralizado que lo coordine todo eso, y por lo tanto, mediante esta serie de procesos, el sexo femenino pierde la importancia social que tuvo antes. La vida se vuelve cada vez más masculina, más solar, y la religión se desfeminiza y se solariza, y el sol es masculino, así como la luna es femenina. De tal manera que a finales del Neolítico tardío tenemos una situación religiosa
de una franca desaparición de aquella religión que duró tanto tiempo, de la gran diosa madre. Y cuando a raíz de la evolución de la sociedad, a raíz de la evolución de la metalurgia, altas temperaturas, el culto solar, cuando a raíz de todos estos procesos se desfeminizó la religión, la gran diosa madre está en franca retirada, llega lo que hemos mencionado como el tiro de gracia para los restos de esta religión, un proceso que marca la transición del neolítico tardío a la edad de bronce temprana, que es la expansión de las culturas megalíticas. Las culturas megalíticas del neolítico tardío son aquellas que han construido las enormes construcciones megalíticas, tumbas en general. Tenemos megalitos en España, la cultura de los millares en España, hombre. Tenemos los grandes megalitos en Francia, en las Islas Británicas, en Escandinavia, en norte de Alemania, en norte de Polonia. El megalito más famoso es Stonehenge, en las Islas Británicas. Ese no es tumba. Y es importante remarcar que aunque la mayoría de los megalitos son tumbas, muchas de estas tumbas a la vez eran observatorios astronómicos, y algunos grandes megalitos ni siquiera eran tumbas, sino netamente construcciones para la observación astronómica y claramente solar. Las culturas megalíticas son las que manejaba un sacerdocio fijo, un grupo, una clase social que monopolizó por completo la intermediación con el mundo sobrenatural. Es un sacerdocio compuesto por los sacerdotes, no las sacerdotisas. Y ellos manejan y predican una religión solar, masculina, seca, dominante, conquistadora. Esta expansión de la cultura megalítica pone el fin de todos los elementos que todavía quedaban de la religión de la gran diosa madre. Cuando termina todo eso y se da el inicio de la edad de bronce, la gran diosa madre ya es un recuerdo. No se murió porque se va a cruzar, cruzar en términos religiosos, y a la larga este cruzamiento va a desembocar en el concepto de la pareja creadora. Pero mientras tanto, en el neolítico se dio este proceso del auge de la gran diosa madre en el neolítico temprano y medio, luego el inicio de la pérdida de su importancia y finalmente su franca desaparición a raíz del desarrollo del culto, de los cultos solares, de la incineración, de quema de cuerpo, de un ritual funerario que gira en torno a conceptos ya cada vez más distintos, diferentes de la gran diosa. Y luego las culturas megalíticas ya es la entrada a una época distinta. También otro elemento que se dio en el neolítico tardío es la reaparición del culto de los animales. Aparecen en el neolítico medio tumbas de animales, tumbas de cerdos, de vacas, que tienen frecuentemente, de vez en cuando, el ajuar funerario más importante que tumbas humanas. Esto se relaciona con el papel económicamente creciente de estos animales. Es un nuevo elemento religioso en Europa. Antes no se daba, era pura diosa madre, y luego los cerdos y las vacas, su importancia económica, logran un estatus divino. Al fin y al cabo, esto fue, en términos globales, la síntesis de lo que religiosamente pasó en el neolítico. Lo que sigue después ya es otra historia. Y esta historia ya es una religión cargada a lo solar, a lo masculino, a lo seco, a lo penetrante, y es la entrada a las religiones de las grandes civilizaciones históricas, es decir, nuestros próximos programas. Ahorita es la 1:00 en punto.